Tal? Sean bienvenidos todos a la sesión número 18. En la sesión anterior definimos quién era el grupo de Grothendieck o también llamamos la construcción de Grothendieck de un semigrupo S, donde siempre pedíamos que S fuera abeliano y G de S sería como un cociente. Terminamos el video anterior viendo que tenemos un mapeo gamma S que es aditivo de S a la completación de grupo de S. En esta sesión vamos a ver unas propiedades que vamos a estar utilizando constantemente y que caracterizan de forma única a nuestro grupo de Grothendieck. Todas estas propiedades son muy importantes. Esto es el teorema 3.1.2 y vamos a mostrar lo siguiente. Si S es un semigrupo abeliano, mi grupo abeliano se tiene que la construcción de Grothendieck, el grupo de Grothendieck satisface que el inciso uno son varios incisos, el inciso uno nos dice una forma concreta de ver a nuestro grupo GS. Nos dice que GS es igual al conjunto de todas las diferencias gamma SX menos gamma SY, donde X y Y están en G, en S. Entonces, esto nos da una forma explícita de manipular elementos. Cualquier elemento se ve como una diferencia de este estilo. Y esta propiedad la vamos a utilizar muchas veces. Entonces, es importante que la tengamos presente. Entonces, en cierto sentido, es muy explícito quién es GS. Obviamente, estas representaciones no necesariamente van a ser únicas, pero haciendo manipulaciones de esto, podemos probar muchos teoremas. Y esto es valioso porque gamma preserva la estructura de la suma, es aditivo. Entonces, nos permite como meter las manos al grupo a partir del semigrupo. El inciso 2 nos dice cuando coinciden la X y Y al evaluar en gamma. Se tiene que, si X y Y son elementos de S, entonces gamma en X y gamma en Y son iguales si y solo si existe un elemento de nuestro semigrupo Z tal que X más ese elemento es el igual a Y más ese elemento. Entonces, no se tiene una igualdad, pero se tiene una igualdad salvo esta Z. Y ahí la razón por la cual no siempre va a ser inyectivo, no siempre va a ser un encaje el mapeo de Grothendieck. Entonces, esto es muy importante. Consecuencia del inciso 2 tenemos que el mapeo de Grothendieck es inyectivo si y solo si S tiene cancelación. ¿Y qué quiere decir que un semigrupo tenga cancelación? Eso quiere decir que para cualesquiera tres elementos X, Y, Z, elementos en S, si tienes que X más Z es igual a Y más Z, eso siempre implica que X es igual a Y. Entonces, quiere decir que cuando tengas algo de este estilo, puedes cancelar a las zetas y te queda X igual a Y. Claramente esto es una consecuencia del inciso 2 y vamos a ver unos ejemplos al final de esta sesión de semigrupos naturales, es decir, no son difíciles de definir, son bastante familiares a nosotros estos semigrupos, pero al no tener cancelación, este mapeo no va a ser siempre inyectivo. Entonces, estos casos podría pensarse de casos degenerados. Puede suceder que el grupo de Grothendieck sea el grupo trivial. O en general, que el grupo de Grothendieck no tenga una copia de ese contenida. Ese es el inciso 3. El inciso 4 es el que mencioné que caracteriza a la construcción de Grothendieck. Esta es la propiedad universal. Y es que GS se caracteriza entre todos los grupos abelianos por
la siguiente propiedad. Si, digamos, sea H, grupo abeliano, y phi, un mapeo aditivo de S a H. Es importante que sea aditivo. Entonces, existe un único, voy a denotar eso así, existe un único phi barra de de la completación a H, tal que, bueno, este phi barra, ahora los dominios y los codominios son grupos. Entonces, tiene sentido decir que un mapeo entre ellos sea homomorfismo. Este único phi barra va a ser un homomorfismo de grupos y va a cumplir que el siguiente diagrama conmuta. El diagrama que tiene el mapeo de S a H phi y el mapeo de S a su completación gamma S. Entonces existe un único mapeo phi barra que es un homomorfismo y tal que el diagrama conmuta. Ese es el inciso 4 y en general siempre que tengas una propiedad universal te está diciendo que la forma explícita, en nuestro caso como un cociente, la forma explícita de tu objeto, no importa cómo lo construyas, mientras cumpla esa propiedad universal. Es decir, la propiedad lo determina al isomorfismo. Y también las propiedades universales generalmente inducen funtores entre distintas categorías. Y eso nos dice el punto 5 de este teorema. Vamos a ponerlo, funtorialidad. Muy bien. Y dice que si tenemos phi, un mapeo de S a T aditivo, donde S y T son semigrupos abelianos, si phi es aditivo, lo voy a redactar mejor, es un mapeo aditivo entre semigrupos abelianos, entonces existe un único G phi de GS a GT homomorfismo de grupos, tal que el siguiente diagrama conmuta. Entonces, tenemos nosotros, por hipótesis, la existencia de phi, y estamos diciendo que existe un único mapeo phi bar G phi de GS a GT, y la propiedad es que hace conmutar el siguiente diagrama, donde los mapeos verticales son los mapeos de Grothendieck. Entonces, esta construcción no nada más a cada semigrupo te avienta un grupo, también es tal que a cada mapeo aditivo te avienta un homomorfismo de grupos. Para en verdad demostrar la funtorialidad hay que hacer más, por ejemplo, demostrar que G de una composición es la composición de las Gs, pero eso es algo inmediato de la definición. Entonces, solo voy a demostrar que existe un único G-phi. Por último, el último resultado de este teorema es uno que nos va a dar una clase de ejemplos, y es que si H es un grupo abeliano y consideramos S un subconjunto no vacío tal que es cerrado bajo la operación del grupo, en este caso bajo la suma, entonces esa es nuestra hipótesis. Sea H un grupo abeliano y S algo cerrado bajo la suma que no es vacío. Entonces, naturalmente S es un semigrupo abeliano y le podemos aplicar la construcción de Grothendieck y además tiene cancelación. Y no solamente sabemos eso, al aplicar la construcción de Grothendieck, sabemos que además, si le aplicamos la construcción de Grothendieck a S,
Eso es isomorfo a un subgrupo que explícitamente se ve como X menos Y con X y Y elementos de S, lo cual siempre es un subgrupo de H. Entonces, en ese caso, la construcción de Grothendieck es solamente generaliza la noción de subgrupo generado por S, un subconjunto no vacío cerrado bajo la suma. Muy bien, empecemos con la demostración de estas propiedades. Como mencioné al inicio, a pesar de que es muy importante saber cómo se define el grupo de Grothendieck, sin duda es más valioso o te permite hacer más manipulaciones saber estas propiedades. Entonces, los invito a que las tengamos muy presentes. La prueba. Para el inciso uno queremos ver que G de S se puede ver como diferencias. Entonces, notamos que cada elemento XY, donde recordemos que así estamos denotando la clase de X, Y. Si tomamos un elemento en GS, cumple lo siguiente, cumple que XY es igual, aquí voy a sumar un cero, como en la sesión pasada vimos que los ceros son clases de Z, Z, en este caso me conviene sumarle X más Y, X más Y clase, y pues hagamos la suma. Eso por definición de la operación en en el grupo de Grothendieck, que es X más Y más X más Y. Y aquí nos conviene, eh, ahora que juntamos esta suma, volver a separarlo y vamos a poner X más X, X, su clase, más Y más X. Aquí está mal esto, es Y más Y, Y en clase. Entonces, puede ser algo confuso, pero si vemos la ecuación de abajo hacia arriba, tenemos esto más esto. Uy, aquí cometí un error. Entonces, esto está mal. Voy a poner lo que es correcto. Entonces, Y más Y. Ahora sí, tenemos que, para ver esta igualdad, tenemos que esto más esto equivale a esto conmutando. Y esto más esto es lo mismo que la segunda entrada de esta clase. Entonces, hasta ahí todo va bien. Y nosotros sabemos cómo se ve el inverso. El inverso de una clase es la clase de cambiar el orden. Entonces podemos escribir lo siguiente. Y ahora sí ya tenemos una diferencia que es a lo que queríamos llegar. Y notemos que esto es gamma en X y esto es gamma en Y. Por definición de gamma, sabemos que gamma no depende de el elemento que pongamos de este elemento. Entonces es gamma S en X menos gamma S en Y. Por tanto, concluimos que G de S se puede ver como el conjunto de todas las diferencias gamma X menos gamma Y con X y Y en S. Muy bien, hemos demostrado el inciso uno. Para el inciso 2, supongamos en la ida que, ah, supongamos, queremos, supongamos que gamma en X es igual a gamma en Y, donde X y Y están en el semigrupo. Entonces, eso quiere decir que, por definición de los mapeos, eso quiere decir que X más, una disculpa, aquí estoy viendo quién me conviene escribir. Voy a poner X más X, X, eso es igual a Y más Y, Y. eh, no, me conviene mejor poner X más Y más X, X. Esto se tiene simplemente por la definición de nuestra gama. Y entonces, esto es una igualdad de clases, lo cual implica una igualdad eh,
entre pares ordenados. Entonces eso quiere decir que X, voy a utilizar mejor de una vez, esta igualdad de clases quiere decir que dos cosas están relacionadas y eso significa que existe un W en S tal que X más Y más X más W es igual a Y más X más Y más W. Muy bien, entonces esto más W es lo mismo que esto más W. Entonces, hasta ahí vamos todo bien, pero aquí notamos que si ponemos este paréntesis acá y llamamos a este elemento Z, esto es, también tenemos un Z, y entonces estamos mostrando que existe un Z tal que X más este Z es lo mismo que Y más este Z, como queríamos, ¿no? Como buscábamos. Eso es la ida del inciso 2. Para mostrar el regreso, supongamos ahora que existe un elemento Z en S tal que X más Z es igual a Y más Z. Se tiene lo siguiente, se tiene que gamma S de X, eso es igual a X más Z, Z, por definición de gamma. Utilizando nuestra hipótesis, eso es igual que la clase de Y más Z, Z, por hipótesis, es esto que está escrito aquí arriba. Y eso es, por definición de gamma, gamma S en Y. Y por lo tanto, eso es lo que buscamos en el inciso 2 y listo. El inciso 3 es una consecuencia directa del inciso 2. Por ejemplo, si gamma es inyectiva, entonces veamos que tiene cancelación. Y Z es un elemento tal que X más Y, no, X más Z es igual a Y más Z. Entonces, por definición de nuestro gamma, tenemos la siguiente igualdad. X al ser evaluada en gamma, por un lado es X más Z, Z en clase, y eso va a ser igual a Y más Z, Z, la clase de eso, que es gamma de S en Y. Entonces, esta ecuación implica que gamma X es lo mismo que gamma Y, y como gamma es inyectiva, llegamos a que X es igual a Y por lo tanto S tiene cancelación. Esa es la definición de que un semigrupo tenga cancelación. Entonces, sí, porque mostramos que si tienes esto, se sigue esto. Ahora, para el regreso es igual de rápido. Esto fue la ida. Para el regreso, veamos que gamma S es inyectiva. Supongamos que gamma S en X es igual a gamma S en Y. Entonces, ojo, tenemos que X más X, X es lo mismo que Y más X, X. Esto es porque, utilizando una vez más la definición de gamma, y esta es una igualdad de clases, entonces los representantes asociados a cada clase van a ser equivalentes, y por la definición de la equivalencia, esto implica que existe un Z en el semigrupo tal que X más Z es, no, aquí estoy bien. X más Z es lo mismo que Y más X, aquí me falta un X. Sí, estoy traduciendo mal la relación. Entonces tenemos que X más X más Z es igual a Y más X más Z. Muy bien, porque tenemos esto más un Z es lo mismo que esto más Z.
Excelente. Como el grupo tiene cancelación, es lo que estamos suponiendo en esta dirección, podemos cancelar estos términos, coma. Entonces, X es igual a Y y por lo tanto, esto quiere decir que gamma es inyectiva. Excelente. Eh, Vamos al inciso 4, el cual es la propiedad universal. Tomemos H, un grupo abeliano, y phi de S a H, un mapeo aditivo. Tenemos que definir phi barra. Definimos phi barra de G de S a H y nosotros sabemos cómo se ven los elementos de G de S. Son clases de equivalencia y a cada clase lo vamos a enviar a phi evaluado en X menos phi evaluado en Y. Naturalmente hay que ver que esto está bien definido, entonces empezamos demostrando eso. Si X1 es X1, Y1, su clase es igual a la clase de X2, Y2, se sigue que, por definición, existe un S, un Z, elemento de S, tal que X1 más Y2 más Z es igual a X2 más Y1 más Z. Ahora, phi es un mapeo aditivo, entonces podemos aplicar phi a esto y se tiene, utilizando la aditividad, que se abren estas sumas. Entonces tenemos phi de X1 más phi de Y2 más phi de Z. Eso es igual a phi de X2 más phi de Y1 más phi de Z. Ahora, el semigrupo, quiero decir, el codominio de S es H, el cual es un grupo. Entonces podemos cancelar esta phi de Z y podemos pasar phi de Y1 de un lado restando y phi de Y2 del otro lado restando. Y nos queda phi de X1 menos phi de Y1 igual a phi de X2 menos phi de Y2. Entonces estamos viendo que esto no depende del representante. Me tomé dos representantes posiblemente distintos de la misma clase y vi que esta diferencia, las respectivas diferencias, son iguales. Por tanto, phi barra está bien definida. Ahora tenemos que mostrar otras cosas. Tenemos que mostrar que conmuta el diagrama, que es un homomorfismo de grupos y que es única. Entonces, empezamos notando la conmutatividad del diagrama. Ahora notamos que phi barra compuesto de gamma S evaluado en un elemento, digamos, X, es por definición phi barra de X más X en clase. Y por definición de phi barra, eso es phi de X más X menos phi de X, utilizando que phi es aditivo, podemos abrir esto. Entonces tenemos phi de X más phi de X menos phi de X. Y entonces ahí podemos cancelar estos dos y nos queda... Uy, voy a cambiar la ecuación de lado porque se ve algo apretada y la voy a reescribir. Entonces, para que se vea más limpio, tenemos esto menos esto otro. Ahora sí, cancelamos phi de X y nos queda nada más igual a phi de X. Por lo tanto, la composición de phi gorro con gamma es igual a phi,
como buscábamos. Veamos ahora qué es un homomorfismo. Eh, ujú, sí, se cumple lo siguiente. Phi, en, phi barra en un elemento x, y, bueno, voy a poner aquí subíndices. X1, Y1 más X2, Y2, la clase de eso. Por definición de nuestra suma, eso es phi barra de sumar entrada a entrada y tomar la clase. Y ajá, utilizando la definición de phi barra, eso es la diferencia de phi de en x1 más x2 menos phi de y1 más y2. Ahora phi es aditivo, entonces podemos abrir estas sumas y implementar este menos y conmutar. Entonces tenemos phi de x1 menos phi de y1, aquí estoy conmutando, más phi de x2 menos phi de y2, y por lo tanto hemos llegado, reconocemos que esto es lo mismo que phi barra en la clase de x1 y1 más phi barra en la clase de x2 y2. Muy bien, entonces esto quiere decir que phi barra es un homomorfismo. Ya casi terminamos la propiedad universal, nada más falta ver que es único. Entonces, supongamos que existe otro mapa que cumple la propiedad que cumple phi barra. Entonces, sea sí un mapeo de GDS a H, un homomorfismo de grupos, y supongamos que hace conmutar el diagrama, el siguiente diagrama. Muy bien. Entonces, hay que mostrar que sí y phi barra son lo mismo, pero nosotros sabemos por el inciso uno cómo se ve G, GDS. GDS se ve como la diferencia de gamma en X menos gamma en Y cualquier elemento se ve como esta diferencia. Por lo tanto, es suficiente demostrar la igualdad de phi barra y sí solamente en estos elementos. Entonces, notamos que sí en un elemento gamma X menos gamma Y, esto como si estamos suponiendo que es un homomorfismo de grupos, esto es si de gamma X, todo eso menos si de gamma Y. Ahora, estamos suponiendo que conmuta el diagrama anterior. Voy a ir a la página anterior. Estamos suponiendo que tenemos conmutatividad de este diagrama. Entonces, esta composición sabemos que es phi. Por lo tanto, en esta igualdad voy a escribir phi de x menos phi de y, ah, y nosotros ya demostramos que el respectivo diagrama conmuta para phi barra. Entonces aquí podemos escribir phi barra de gamma x menos phi barra de gamma y. Y por lo tanto, tenemos que phi evaluado en esta diferencia es lo mismo que si evaluado en la respectiva, en la misma diferencia. Por el inciso uno sabemos que GS es igual al conjunto de gamma X menos gamma Y, con X y Y elementos cualesquiera en S, y por lo tanto, sí es igual a phi barra, como buscábamos. Con esto terminamos el inciso 4, pues ya mostramos la unicidad de phi barra. Ahora pasemos al inciso número 5. Supongamos que tenemos
vamos a denotarlo otra vez con phi, un mapeo de SAT aditivo entre semigrupos abelianos. Entonces, queremos ver que existe un G barra, un G phi que conmuta con los gamas, es decir, con los mapeos de Grothendieck, que conmuta con ellos componiendo por arriba con phi. Entonces, ¿cómo construir este G de phi? Consideramos el mapeo aditivo, que es la composición de S a G de T. Empezamos con phi y componemos con gamma de T. Como es aditivo y G de T es abeliano, es un grupo abeliano, coma, me va a cambiar de hoja, pero aquí estamos diciendo, tenemos este mapeo aditivo en- y con codominio un grupo abeliano. Entonces, el inciso anterior, la propiedad universal, nos dice lo siguiente. La propiedad universal implica que existe un único homomorfismo que vamos a denotar como G phi de GS al codominio del mapeo aditivo de la página anterior, el codominio es G de T, tal que, bueno, es un único homomorfismo. Y este homomorfismo tiene la propiedad que el siguiente diagrama conmuta, donde esta flecha es gamma t con phi, aquí tenemos GS, aquí tenemos gamma, y aquí tenemos G phi. Entonces, es decir, eh, G phi compuesto con GS es lo mismo que gamma S, quería decir, eso es lo mismo que gamma T compuesto con phi, y esa es la conmutatividad del cuadrado que habíamos escrito. No estoy escribiendo que es único, pero si me das otro con esta propiedad, entonces hace conmutar a este diagrama y por la unicidad de la propiedad universal se sigue que cualquier otro homomorfismo va a ser igual a G Entonces la unicidad es inmediata. Y para terminar nuestro teorema, vamos al inciso 6, sea H grupo, un grupo abeliano y consideremos S un subconjunto no vacío cerrado bajo la operación. Claramente, no necesitamos demostrar como S es un grupo abeliano, entonces la suma va a ser evidentemente asociativa y conmutativa, siempre que la restrinjas a algo donde tienes esta cerradura. Entonces, S evidentemente va a ser un semigrupo abeliano y tiene cancelación porque si tienes algo de la forma X más Z igual a Y más Z, como H es un grupo, puedes cancelar porque H lo es, porque H es un grupo. Entonces te queda X igual a Y. Entonces, esto es para decir que ese es semigrupo abeliano con cancelación. En particular, como es un semigrupo abeliano, podemos aplicarle la construcción de Grothendieck y sí, existe GS, ¿no? Es lo que tenemos. Y aplicando el inciso 4, es decir, aplicando la propiedad universal el mapeo de la inclusión, que voy a denotar como iota, tenemos la inclusión de S a H
que H, al ser un grupo conmutativo y iota, al ser la inclusión, claramente es un mapeo aditivo y podemos aplicar la propiedad universal y tenemos que existe un único, vamos a ponerle iota barra de GS a H homomorfismo, tal que el siguiente diagrama cómputo. Muy bien. Veamos que esta iota barra es inyectiva. Entonces, si tenemos nosotros que eh, iota barra es... ajá, para ver qué es inyectiva vamos a usar el inciso uno. Entonces voy a escribirlo para ver que iota barra es inyectiva. Usemos el inciso uno. Entonces, este mapeo iota barra es un homomorfismo entre grupos y demostrar que es inyectiva es suficiente mostrar que su kernel es el cero. Entonces, tomemos un elemento arbitrario de GDS, que por el inciso uno sabemos que se ve como ciertas diferencias, y supongamos que en ese elemento arbitrario es igual a cero y deduzcamos que el elemento es cero. Entonces, vamos a usar el inciso uno. Si iota barra, supongamos lo siguiente, que esto es evaluado en gamma SX menos gamma SY. Si sucediera que esto es igual a cero, entonces se tiene que ujú, iota barra de gamma S de X es igual a iota barra de gamma S de Y, pero sabemos que conmuta este diagrama. Entonces aquí podemos poner iota de X. Al ser la inclusión, eso es lo mismo que escribir X. Y aquí tenemos iota de Y, que es Y. Entonces estamos llegando a que X es igual a Y. Y por lo tanto, ah, como X es igual a Y, entonces gamma de S de X menos gamma de S de Y, al ser la diferencia de dos cosas iguales, eso es igual a cero. Y por el inciso uno, como este era un elemento arbitrario de GDS tal que su imagen es cero y probamos que él debe ser necesariamente cero, concluimos que iota barra es inyectivo. Entonces, tenemos un mapeo inyectivo de GDS a, a H y nosotros sabemos por el primer teorema de isomorfismo de grupos que entonces se tiene que GS es isomorfo a la imagen de este mapeo, porque es inyectivo. Entonces, para terminar, una vez más utilizamos el inciso uno. Por el inciso uno tenemos que, vamos a calcular quién es la imagen bajo este homomorfismo. La imagen de iota barra de GDS es lo mismo que escribiendo lo que nos dice el inciso uno, la imagen del conjunto de los gamma X menos gamma Y con X y Y cualesquiera, aplicando iota y utilizando que iota es un homomorfismo, eso es lo mismo que iota S evaluada en gamma. Ah, aquí no lleva el subíndice, entonces eso es, mejor dicho, eso es igual a iota en gamma S X menos iota, todos con barras, iota barra, y aquí es gamma S en Y con X y Y elementos de S. Pero bueno, sabemos, tenemos en la página anterior la conmutatividad de cierto diagrama, y aquí podemos poner iota en X menos iota en Y, X, Y en S. Y como es la inclusión, eso es solamente X menos Y con X y Y en S. Por lo tanto, tenemos un mapeo inyectivo cuya imagen es esto. Y concluimos que G de S por medio de este iota barra es isomorfo a X menos Y
con X y Y en S. Excelente. Con esto terminamos la prueba de las propiedades del grupo de Grothendieck y para terminar veamos algunos ejemplos. La sesión pasada inicié motivando este tema como una generalización de la construcción de los enteros a partir de los números naturales. Entonces, veamos ese ejemplo. Si S es el semigrupo de los naturales con el cero, voy a utilizar esta notación que hace dos sesiones utilizaba una notación más sucia, entonces así voy a denotar a los naturales unión en cero, con la suma usual. Entonces, uno puede demostrar que GS es isomorfo a los números enteros. Mm, Uno podría demostrar esto a mano, pero también inmediatamente se tiene esto pensando que los naturales están contenidos en Z. Sabiendo lo que ya sabemos, el inciso 6 del teorema anterior nos dice que la construcción de Grothendieck es isomorfa al conjunto de las diferencias con elementos en los naturales. Entonces, este solamente es un ejemplo para ver que lo que conocemos, el ejemplo que conocemos, se generaliza como debería. Y el inciso 6 del teorema anterior no solo nos da este ejemplo, nos da muchos ejemplos, tantos como subconjuntos no vacíos cerrados bajo la suma de grupos abelianos conozcamos. Ahora, en todos esos ejemplos, el mapeo de Grothendieck va a ser inyectivo. Veamos ahora un caso no degenerado y este semigrupo ya lo conocemos, sea S igual a los naturales con el cero, unión infinito, donde recuerdo que la suma de un natural más infinito, que es lo mismo que la suma de infinito más un natural. Entonces, tenemos este semigrupo donde estamos extendiendo la suma de naturales y aquí se tiene que GS es igual a, bueno, es isomorfo al grupo trivial. La razón de esto es que este elemento infinito es absorbente, es lo que se le llama un elemento absorbente. Cualquier cosa que sumes con este infinito, te va a dar infinito. Entonces, en particular, si yo agarro cualesquiera x, y no sé, este, w, z, elementos de mi semigrupo S, aquí esta prueba funciona para semigrupos que tengan alguien como infinito, un elemento absorbente. Pero voy a utilizar la notación del infinito. Entonces, si me agarro cualesquiera dos, observamos que x más z más infinito, eso es siempre infinito, y w más y más infinito es igual a infinito. Entonces, por lo tanto, estoy mostrando que cualesquiera dos clases están relacionadas. XY está relacionada con WZ, y como solo hay una clase en este grupo, necesariamente este grupo es el grupo trivial. Entonces, tenemos esto. Antes de cambiar de hoja, quisiera decir que estos dos semigrupos ya no los hemos encontrado. Este es el semigrupo de proyecciones de los complejos o también el semigrupo de proyecciones de las matrices n por n. Y este es el semigrupo de los operadores en H, donde H es un espacio de Hilbert separable. Obviamente, si tenemos H de dimensión arbitraria, el semigrupo que te queda son de los primeros cardinales, los primeros cardinales hasta llegar a la dimensión, al cardinal asociado a la dimensión de H, pero ese cardinal va a absorber a todos. Entonces, nos vuelve a quedar en ese caso que el grupo de Grothendieck del semigrupo de proyecciones de B de H con H arbitrario va a ser cero. El siguiente ejemplo
Lo agrego porque no nada más el caso anterior va a ser el caso anterior es donde tenemos un elemento absorbente y no es el único caso en el cual todo colapsa. Por ejemplo, si consideramos el semigrupo S igual a los subconjuntos, no sé, de un conjunto infinito, digamos los naturales, tales que X es finito, eso claramente es un semigrupo abeliano con la unión. La unión es asociativa, conmutativa y la unión de finitos es finito, entonces esto es en efecto un semigrupo abeliano y se tiene que GS vuelve a colapsar. Y bueno, este ejemplo no hay un elemento absorbente, ¿no? La razón es que si tienes cualesquiera dos, si tú me das un par X, Y Z y W, Z, puedo unirle algo tal que X unión X unión Z, unión algo, es lo mismo que W unión Y, unión ese algo. A saber, puedo unirle la unión de ellos cuatro y aquí vamos a tener algo como absorción, pero este es un ejemplo donde no hay un elemento absorbente, pero todo elemento de este semigrupo es absorbente. Es idempotente, quiero decir. Entonces, esa es la razón que está detrás. Cualquier semigrupo donde cada elemento es idempotente, su construcción de Grothendieck va a dar trivial. Y termino esta sesión con un último ejemplo, que en verdad es trivial por el teorema 6, el teorema anterior, inciso 6, y es considerar los números naturales, ahora sí los naturales sin el cero, con el producto usual de naturales. Claramente es conmutativo esa operación. Entonces, S con el producto, voy a poner en vez de S n. N con el producto cuando completamos, cuando hacemos la construcción de completación de grupo, nos quedan los racionales sin el cero con el producto. Muchas gracias por su atención. Con esto termino la sesión. Voy a volver a poner lo que demostramos, que es muy importante eh, tener en cuenta este teorema. Nos vemos en la siguiente sesión y hasta la próxima.